Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Historia de México. Soy la maestra Cintia Luarte. Y yo soy el maestro Antonio Blas. El tema que abordaremos es la elaboración del proyecto de investigación histórica. Antes, recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si necesitan salir, usen correctamente el cubrebocas, es decir, protegiendo nariz y boca y mantengan la sana distancia, es decir, aléjense de las demás personas mínimo 1,5 metros. A lo largo de 3 sesiones, trabajaremos la elaboración de un proyecto de investigación. Así, se abordará de forma continua la fase previa a realizar cualquier investigación histórica. ¿Alguna vez se han preguntado a qué se dedica un historiador? Principalmente se ocupa de 2 actividades, una de la docencia, o sea, la enseñanza de la historia, y otra de la investigación, es decir, indagar sobre temas de su interés para dar una respuesta a sus inquietudes intelectuales. De acuerdo con la Real Academia Española, investigar deriva del latín investigare, que hace referencia a indagar para descubrir algo. Como pueden notar, la investigación, ya sea en historia o en otras ciencias, parte de una inquietud. ¿En alguna ocasión ustedes han tenido curiosidad por saber más acerca de cierto tema o asunto en particular del que se enteraron a través del periódico, radio, televisión, internet o cualquier otro medio? Nuestro interés es hablarles de los pasos a seguir para diseñar un proyecto de investigación histórica, que es una de las 3 fases que desarrolla el historiador como científico social. Y con estas sesiones deseamos brindarles los elementos para que construyan su plan de investigación específico y organizado que les facilite llevar a la práctica su indagación acerca del tema que les inquiete. Ahora les compartiremos la siguiente lectura del historiador Mario Camarena Ocampo, que dice así: al comenzar la pesquisa acerca de un tema, el estudioso debe tener una pregunta que sirva como guía en el camino de la investigación. Esta pregunta debe cumplir varios requisitos. Debe ser pertinente, no debe ser inducida ni cerrada y debe poner en claro, de una manera breve, el problema que aborda. Es decir, debe contener sujeto. ¿Quién? Objeto de estudio. ¿Qué? Ubicación en el tiempo. ¿Cuándo? Y en el espacio. ¿Dónde? Así como el sentido descriptivo. ¿Cómo? Y explicativo. ¿Por qué? La investigación histórica tiene como objetivo entender a los hombres y a las mujeres en su dinámica social. Nosotros como investigadores debemos optar por el estudio de uno o varios grupos sociales. Esto constituye el sujeto de estudio. El objeto de estudio es el aspecto específico que queremos conocer de ese sujeto. Es el núcleo mismo de la pregunta. Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que queremos conocer del sujeto? ¿Qué de quién? El objeto de investigación puede ser para describir, explicar, interpretar o conceptualizar. Es importante plantear las delimitaciones de tiempo y espacio, ya que no hacerlo haría inviable una investigación, pues no es posible abordar un sujeto y un objeto de estudio en todas las épocas y en todos los lugares. El tiempo hace referencia a los procesos, cambios y continuidades en la vida de las personas y de los grupos sociales. El espacio sitúa al sujeto y al objeto en un territorio con fronteras sociales, culturales, económicas y políticas. Cuando se trabaja en la investigación, los elementos mencionados, sujeto, objeto, tiempo y espacio, deben estar presentes en la mente del investigador cuando desarrolle el análisis. Pues puede pasar, y a menudo pasa, que el estudioso se pierde en un mar de información muy atractiva, donde todo le parece interesante. Pero hay que resistir esa tentación y volver al sendero de la pregunta elaborada. Debemos incorporar en la pregunta el ámbito espacial de nuestro sujeto. De lo contrario, no veríamos a las personas en sus relaciones sociales en un territorio construido por ellos. Es necesario dejar en claro que el problema a investigar y los resultados son una construcción de los investigadores, es decir, no hay pautas universales ni tampoco procedimientos determinados,
de una vez por todas, sino procesos de conocimiento que se van afinando en el lapso de nuestras pesquisas. ¿Qué les pareció el texto? ¿Habían pensado lo importante que es formular una pregunta para poder realizar una investigación histórica? De acuerdo con el historiador Camarena, la investigación histórica tiene como objetivo entender a los hombres y a las mujeres en su dinámica social. Por tanto, cuando se elige un tema, se debe determinar un grupo social que constituye el sujeto de estudio. La curiosidad lleva al historiador a formular preguntas. Al respecto, Camarena afirma que la pregunta servirá como guía en el camino de la investigación. Además, permitirá plantear un problema con sentido histórico. Pero, ¿para qué sirve elaborar el proyecto de investigación? La respuesta la ofrece el historiador Armando Sandoval. Un trabajo de investigación debe tener una planeación que comprenda los distintos aspectos que debe cubrir la indagación. Esto permitirá que el objetivo y fin del proyecto se cumplan, pues hemos trazado una guía de qué es lo que debemos hacer. Este plan o proyecto de investigación se compone de los siguientes pasos. 1. Elección y delimitación del tema. 2. Planteamiento del problema. 3. Justificación. 4. Objetivos o propósitos. 5. Hipótesis o interrogantes. 6. Selección de fuentes. 7. Bibliografía. 8. Presentación del proyecto. El primer paso que da el historiador para formular su proyecto de investigación es determinar el tema de su interés. Este debe ser adecuado al tiempo, esfuerzo y recursos con los que disponga. En nuestro caso, tenemos curiosidad acerca de un tema que vimos hace poco, que nos interesa y consideramos que siempre entramos en contacto con él, ya sea al ir de paseo o al recorrer nuestra localidad u otra ciudad del estado donde vivimos o del país. ¿Saben a qué tema nos referimos? Así es, a las expresiones culturales y el arte de la sociedad novohispana. Con este tema estamos definiendo nuestro sujeto, la sociedad novohispana, nuestro objeto, las expresiones culturales y el arte, la temporalidad, el virreinato y el espacio, Nueva España. Sin embargo, planteado así, el universo de investigación nos obliga a indagar desde la literatura, la pintura, los códices, el arte plumario, la música, hasta la arquitectura, para cubrir las diferentes manifestaciones del arte novohispano. También demandaría de mucho tiempo, esfuerzo y recursos, y resultaría casi imposible realizarlo por una persona en un tiempo breve. Por tanto, es necesario ser más específicos, es decir, debemos delimitar más nuestro tema. Al respecto, Mario Camarena asegura que es importante plantear las delimitaciones del tiempo y espacio, ya que no hacerlo haría inviable una investigación, pues no es posible abordar un sujeto y un objeto de estudio en todas las épocas y en todos los lugares. En este sentido, proponemos investigar particularmente sobre la arquitectura, pues nuestro interés principal reside en saber acerca de las construcciones novohispanas que muestran una excesiva carga de elementos decorativos. Así, podemos formular las siguientes preguntas. ¿Por qué se construyeron con esas características? ¿Con qué símbolos o significados se edificaron? Y, especialmente, nos surge la inquietud de si los símbolos que la representan desde su construcción son los mismos que la población reconoce o, por el contrario, en cada época la sociedad le ha dado significados diferentes. Estas precisiones al tema nos llevan a centrarnos en la arquitectura barroca, que podemos identificar por la abundancia en su decoración y son evidencia de lujo y riqueza. Por otra parte, consideramos necesario determinar un lugar para analizar las características de este estilo de construcción. En consecuencia, por nuestro interés personal, decidimos investigar acerca de la arquitectura de Santa María Tonantzintla, ubicada en Cholula, Puebla.
Finalmente, nuestro tema de estudio, delimitado o específico, sería la arquitectura barroca novohispana de Santa María Tonantzintla. La imagen en pantalla representa el proceso gradual de la delimitación del tema de investigación. Va de lo general a lo específico, como un embudo. Iniciamos con un tema amplio, las expresiones culturales y el arte en la sociedad novohispana. Redujimos el tema a la arquitectura en Nueva España. Especificamos aún más con la arquitectura barroca novohispana y finalmente delimitamos el tema a la arquitectura barroca novohispana en Santa María Tonantzintla. El segundo paso que da el historiador para formular su proyecto de investigación, una vez que ha delimitado su tema, es plantear el problema a investigar. El planteamiento del problema es, quizás, uno de los más importantes de los pasos. Consiste en definir lo que interesaría preguntarle al pasado, considerando el tiempo, esfuerzo y recursos en general que demandaría alcanzar el objetivo. En nuestro caso, se trata de determinar un problema a investigar que sea posible resolver por nosotros, estimando las fuentes de información, los diversos materiales que podamos obtener y consultar, además del tiempo necesario para concluir nuestra indagación. De acuerdo con el consejo de Alicia Salmerón y Laura Suárez, el planteamiento de nuestro problema o preguntas de investigación deben elaborarse al mismo tiempo que se realiza la consulta de textos que traten el tema que estamos estudiando, ya que de esa manera tendremos un panorama general y definiremos si se requiere un nuevo tema o debemos cambiar o adecuar nuestras preguntas. Después de revisar algunas fuentes de información, como notas periodísticas, guías turísticas, investigaciones antropológicas, históricas, artísticas y arquitectónicas, serias y avaladas, además de fotografías y otros testimonios relacionadas con el tema de nuestro interés, la arquitectura barroca novohispana de Santa María Tonantzintla, tenemos claro lo siguiente: que nuestra investigación se centra en una iglesia y nos interesa analizar su arquitectura. Para elaborar nuestro planteamiento del problema, debemos identificar los estilos arquitectónicos presentes en el periodo que hemos escogido. En este caso, el panorama no es corto. Inicia en el siglo XVI y con base en enciclopedias y artículos sobre arquitectura, sabemos que la evangelización fue una de las tareas prioritarias que los españoles realizaron en Nueva España. Y uno de los fundamentos de la conquista fue la difusión del catolicismo. De esta forma, la construcción de conventos, iglesias y templos a lo largo del territorio acompañó la fundación de ciudades y empresas económicas. Por otro lado, reconocemos que durante este periodo, que abarca casi 3 siglos, podemos identificar varios estilos arquitectónicos desarrollados en Nueva España, que habrían de permear en la mayoría de las construcciones, como el arte conventual, el manierismo y el barroco. Asimismo, que para construir estas edificaciones, franciscanos, dominicos y agustinos emplearon mano de obra indígena ante la carencia de arquitectos y albañiles españoles. Por esas razones, se contó con una gran independencia y creatividad en las edificaciones de la época. Así, se pueden encontrar estilos ya desaparecidos en Europa. Además, se emplearon como modelos imágenes de libros que no correspondían a edificios reales, sino a invenciones de los artistas. También, muchas veces, los constructores debían utilizar algunas técnicas, formas y referentes indígenas, ya que estos eran los principales constructores. Asimismo, muchas obras fueron dirigidas por albañiles poco capacitados, alferifes de escasos conocimientos o frailes que no tenían una formación especializada. Por lo anterior, no es posible hablar de un estilo puro, único ni dominante. Específicamente la información acerca de Santa María Tonantzintla refiere que la construcción de la iglesia inició en algún momento del siglo XVII y se prolongó hasta el siglo XX. Por otra parte, se destaca que su decoración interior es lo que más ha llamado la atención y que se ha ubicado como parte del barroco.
Posterior a esta recopilación de información, a través de diversas fuentes consultadas, se puede plantear un problema de tipo histórico, describiendo el contexto o las condiciones que rodean a nuestro objeto de estudio, así como sus características y la relación que existe entre ellos. Quedaría así. Muchas de las iglesias novohispanas conservadas hasta nuestros días tardaron siglos en construirse, y en ellas se pueden apreciar la convivencia de estilos conventual, manierista y barroco en varios de sus elementos, tanto exteriores como interiores. La iglesia de Santa María Tonantzintla comenzó su construcción por la orden franciscana en el siglo XVII. Aunque no se tiene la fecha exacta en la que inició, se sabe que se prolongó hasta el siglo XX. Mientras que nuestra problemática a resolver la planteamos con las siguientes preguntas. ¿Qué hace tan importante a la iglesia de Santa María Tonantzintla para el estado de Puebla y la historia del arte virreinal? ¿Cómo se refleja el barroco en el interior de la iglesia? ¿Qué otros elementos culturales distinguen a este templo como patrimonio? Estas preguntas guiarán nuestra investigación y se pueden dar cuenta de que cada una tiene conceptos, lugares y una intención. Responder cada uno de estos elementos es un proceso que demanda apoyarse en diferentes fuentes. Cabe recordar que al tiempo que realizamos la revisión de las fuentes, es necesario elaborar notas, esquemas o diagramas y regresar a nuestras preguntas iniciales para cerciorarnos de qué es la problemática que queremos desarrollar. En caso contrario, tendríamos que ajustar las preguntas. El tercer paso de un proyecto de investigación histórica es la justificación, después de dejar establecidos el tema y el planteamiento del problema. Según la Real Academia Española, justificación significa probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Nosotros entenderemos la justificación como defender, darle importancia e incluso un valor relevante al estudio del tema seleccionado. Lo anterior implica aportar argumentos en favor de lo que queremos investigar. Nuestra justificación podría formularse respondiendo a las siguientes preguntas guía. ¿Por qué vale la pena estudiar este tema? ¿Qué aportación ofrece el estudio de este tema? ¿Qué resultado tendrá esta investigación y cómo se utilizará? Como pueden darse cuenta, el proyecto de investigación se pone cada vez más interesante y debemos hacer valer la investigación que hemos seleccionado. La arquitectura barroca novohispana de Santa María Tonantzintla. Las tres preguntas guías que mencionamos con anterioridad las vamos a complementar con aspectos de nuestro tema. La primera se formularía de la siguiente manera. ¿Por qué vale la pena estudiar la arquitectura barroca novohispana de Santa María Tonantzintla? Esta pregunta engloba el valor de estudio de nuestro tema seleccionado. En ella podemos argumentar su importancia teórica y práctica. Y la respuesta a esta pregunta puede ser la siguiente. La iglesia de Santa María Tonantzintla cuenta con elementos arquitectónicos barrocos que son importantes conocer, ya que contribuyen a la comprensión de este estilo artístico. Es probable que todos los mexicanos hayamos tenido algún encuentro con arquitectura barroca, pero en ocasiones no la hemos reconocido, tal vez porque no la advertimos o porque no contamos con los conocimientos suficientes para identificarla. Conocer la iglesia de Santa María Tonantzintla es acercarnos al arte barroco, reconocerlo y apreciarlo como una herencia del México colonial. ¿Qué les pareció? Ahora, complementemos la segunda pregunta para abonar a nuestra justificación. ¿Qué aportación ofrece el estudio de la arquitectura barroca novohispana de Santa María Tonantzintla? La respuesta a esta pregunta puede quedar de la siguiente forma.
Esta investigación ofrece la posibilidad de evidenciar que el estilo barroco de Santa María Tonantzintla se interpretó de manera particular debido a los recursos materiales, económicos y humanos, específicamente a la identidad cultural que le imprimió un sello indígena, manifestado en el color, los motivos y fisonomía de los querubines que dotan a esta iglesia de un toque especial. ¿Qué tal? Ahora vamos a reformular la última pregunta para tener la última parte de nuestra justificación. ¿Qué resultado tendrá la investigación de la arquitectura barroca novohispana de Santa María Tonantzintla y cómo se utilizará? Esta pregunta, como se darán cuenta, se enfoca al producto final de la investigación, así como en su utilidad. Aquí podemos especificar ¿qué queremos como producto final de la investigación? Ensayo, artículo o un pequeño libro. También debemos definir para qué lo utilizaremos. Por ejemplo, puede servir para exposición, conferencia, simposio, etc. En pocas palabras, se debe tener claridad en los resultados y la utilidad de la investigación. En este tenor, la respuesta nos ayudará a concluir nuestra justificación. La propuesta es esta. La investigación permitirá elaborar un ensayo que podrá compartirse al grupo escolar y concluir que analizar la iglesia de Santa María Tonantzintla nos permitirá conocer los elementos clásicos de una construcción arquitectónica barroca, pero con un toque distinto y exclusivo. De esta manera, nuestra justificación completa será la integración de las respuestas a las tres preguntas. La iglesia de Santa María Tonantzintla cuenta con elementos arquitectónicos barrocos que son importantes conocer, ya que contribuyen a la comprensión de este estilo artístico. Es probable que todos los mexicanos hayamos tenido algún encuentro con arquitectura barroca, pero en ocasiones no la hemos reconocido, tal vez porque no la advertimos o porque no contamos con los conocimientos suficientes para identificarla. Conocer la iglesia de Santa María Tonantzintla es acercarnos al arte barroco, reconocerlo y apreciarlo como una herencia del México colonial. Esta investigación ofrece la posibilidad de evidenciar que el estilo barroco de Santa María Tonantzintla se interpretó de manera particular debido a los recursos materiales, económicos y humanos, específicamente a la identidad cultural que le imprimió un sello indígena, manifestado en el color, los motivos y fisonomía de los querubines que dotan a esta iglesia de un toque especial. La investigación permitirá elaborar un ensayo que podrá compartirse al grupo escolar y concluir que analizar la iglesia de Santa María Tonantzintla nos permitirá conocer los elementos clásicos de una construcción arquitectónica barroca, pero con un toque distinto y exclusivo. Recapitulemos. En esta sesión dijimos que para realizar una investigación, el requisito esencial es que tengan curiosidad auténtica de saber más acerca de algún tema. Que el proyecto de investigación es una fase previa que ayuda a dar certeza y optimizar los recursos en esta tarea. Y que los tres primeros pasos son seleccionar y delimitar el tema, problematizar el tema formulando preguntas y justificar el tema argumentando en su defensa e importancia. Si lo desean, pueden buscar más información acerca de estos aspectos en su libro de lengua materna. Ahora, el reto que tienen es elegir y delimitar el tema de su interés, plantear el problema y formular su justificación. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos quedan pasos por enseñar para que posteriormente los incorporen en su proyecto de investigación. En las siguientes 2 sesiones los desarrollaremos. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!